Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Bien, un poco resfriado. Todo el mundo anda resfriado hoy por estos cambios bruscos de temperatura. Se está usando mucha estufa, entonces tú sales a la intemperie, etcétera, etcétera. Y los días han estado muy helados. ¿Cómo le fue la prueba? Bien, a mí al menos. ¿Qué nota sacó? Eh, yo me saco un 100 al menos, no sé. No Ah, sé el qué resto. bueno. O sea, todo clarito. Tuvo que ver los videos, ¿no? Sí, volví a ver los videos, eso sí, para estar seguro de que no se me hubiera ido nada para estudiar. Pero en general encontré que la prueba estuvo sencilla. Estuvo fácil, ¿cierto? O sea, yo pregunto cosas que hemos visto en clase y si usted ha estado en todas mis clases, ha hecho los ejercicios, me ha seguido, me ha hecho las preguntas, no debería irle mal a la gente, ¿o no? Yo creo que no. También hay que fijarse en las conversiones cuando se tienen que hacer. Eso es importante. Claro, sí hay una temática de trabajo en esto, se acuerda, pero uno lo va adquiriendo. ¿Cómo lo va adquiriendo esto? Yo creo que no viendo los videos, sino moviendo un poquito el lápiz y haciendo el ejercicio en un papel con la calculadora, ¿me entiendes? Porque después hay que replicarlo en una prueba, o en un concepto, o hay que replicarlo en un ejercicio. Por eso hay que estar presencialmente en las clases, porque hay gente que piensa que viendo los videos va a poder irle bien, y yo sugiero que es una cosa importante, pero no es lo trascendental. A mi criterio. Ya. Hoy día comenzamos la segunda serie para obtener una segunda nota. Nos faltan dos notas, ¿ya? Esta nota tiene que ver ahora con un trabajo de carácter grupal que ustedes tienen que hacer. Ese trabajo grupal va a tener un día de entrega, me lo van a tener que entregar en cierto formato y van a hacer algunos ejercicios que yo les voy a mandar. Ahora ustedes, ¿cómo conforman los grupos? De acuerdo a su grupo de interés, por grupos de amigos, conocidos, unas 4 o 5 personas por grupo. Ya, entonces ahí ustedes reciclan, se ayudan entre ustedes y alguien hace de capitán y me manda finalmente el trabajo, ¿cierto?, a mi computador y, y lo hacen de esa manera. Y después vendría también una nota por las simulaciones que yo se las voy a enviar, ¿ya? No sé si usted vio el aula, Lorenzo. Hoy día no lo he visto. Ya, pero yo ya cargué algunas cosas que vamos a ver ahora, el PPT, ¿cierto? Y obviamente el PPT que yo voy a mostrar ahora ya está en el aula y donde dice cinemática MRU, MRV, calle libre. Ahí está. Y enseguida yo voy a cargar también el video correspondiente a esta clase y después habrá una guía de ejercicios y esos ejercicios yo los voy a cargar y los vamos a resolver y con eso estaríamos listos para la segunda nota. Obviamente me faltan un par de materias por ver, pero ya estamos entrando en tierra derecha, ¿me entiendes? Así que No, sí, lo entiendo, profe. hay que seguir asistiendo a las clases y estar atento a las instrucciones y con eso yo creo que es suficiente. La gente, bueno, se genera un video porque así lo requiere, hay gente que requiere ver también un video perfecto, pero lo esencial es estar en las clases y poner atención y hacer las preguntas cuando tengan alguna duda. Bien, vamos entonces a retomar esto. Profesor, hasta ahora lo único que está es el PPT de cinemática, ¿cierto? Claro, Eso fue lo que dijo. claro, está ahí Ya. donde dice cinemática, le puse MRU, MRV, caída libre, ¿ya? Y se lo envía en formato PDF. Ahí se está viendo. Es este, parece.
Bien, vamos a comenzar, ¿cierto?, a ver todo lo que tiene que ver con movimiento y que lo resumo, ¿cierto?, a través de la cinemática. Lo que hace la cinemática es estudiar la geometría del movimiento, es decir, la forma, ¿ya? Y hay un concepto que tenemos que entregar si vamos a estudiar movimiento, tenemos que quedarnos con una buena definición de lo que es movimiento. Entonces aquí yo aporté una definición que creo que es bastante buena. Se dice que una partícula se encuentra en movimiento con respecto a un sistema de coordenadas. Entonces aquí tenemos que trabajar con los ejes ordenados X, Y y Z. Cuando sus coordenadas espaciales, es decir, el X, el Y y el Z para el X1, Y1 y Z1 de una partícula están definidas y que definen la posición de dicha partícula varían a medida que transcurre el tiempo, es decir, la partícula se mueve desde una posición 1 a una posición 2 respecto de un 0. Entonces, ahora nosotros de aquí en adelante, cuando tengamos que definir lo que es movimiento, tenemos que ponerlos de acuerdo y definir un 0, tanto en el plano horizontal como vertical, ¿ya? Entonces tú podrías, en el plano vertical, por ejemplo, que lo entendan mejor, tú podrías colocar el 0 a la altura del suelo, si estamos trabajando con un edificio. O alguien lo podría colocar, ¿cierto?, a la altura de la azotea del edificio donde se encuentra la persona. Entonces toda la distancia de ella hacia abajo sería negativa hasta el suelo. O si tú colocas el 0 hacia abajo, en el punto del suelo, y tú quieres la altura en la azotea, sería todo eso hacia arriba sería positivo. ¿Quién tiene la razón? Las dos personas. Pero hay que ponerse de acuerdo respecto a un sistema referencial. Ahora, se define la posición como el vector que une el origen de coordenadas de referencia elegido con el lugar ocupado por el cuerpo. Entonces acá, y eso se mide normalmente en metros. Entonces lo que tenemos aquí es un punto, ¿cierto? Y trazamos un vector que va desde el centro del sistema de coordenadas al punto donde se encuentra la partícula. Y esa posición de la partícula está designada por X, ¿cierto? La posición X, la altura Y la prolongación Z hacia afuera. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que a través del eje X va el vector unitario Y, a través del Y va el J y a través del Z va el K. Y hay ciertos ángulos alfa, beta y gamma, ¿ya? Que son los ángulos con los cuales, ¿cierto?, se genera la posición de la partícula. Y nosotros ya sabemos que para poder calcular el R, ¿cierto?, esa distancia es la suma de las componentes del R al cuadrado y la posición está dada por esa expresión, XY más IJ más ZK. Y eso, toda esta nomenclatura que yo estoy mostrando aquí, ya analizamos cuando vimos vectores, ¿verdad? Entonces, uno la puede expresar de esa manera. Bien, voy a continuar. Entonces tenemos que definirnos ciertas cosas. Por ejemplo, está el vector de posición R de t. ¿Qué es lo que es el vector R de t? Porque eso significa que función del tiempo va variando con el tiempo. Es un vector que está asociado a la posición de la partícula y que va desde el origen de coordenada hasta donde se encuentra la partícula. ¿Qué es este vector? Es el vector que va desde aquí hasta ese punto. Y ese es el vector de posición. Y tiene esa nomenclatura. XY más IJ más ZK. También está el concepto de trayectoria, que es la figura formada por los diferentes puntos que recorre la partícula. Las hay rectilíneas, parabólicas, curvilíneas, etcétera, etcétera. Entonces, voy a definir otra cosa primero y después le ponemos el ejemplo. Y hay un vector, ¿cierto? El desplazamiento. Ese desplazamiento, que es una situación vectorial, es un vector, ¿ya? Algunos autores le llaman delta R, ahí también, o algunos autores le llaman, simplemente le llaman el desplazamiento de.
Entonces, ahí está. El desplazamiento X es una cantidad vectorial. Algunos autores le llaman delta R o D. Y se define como el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. En general se representa por la letra delta R, y delta R es la posición final menos la posición inicial. Entonces aquí tenemos la diferenciación, tenemos un sistema referencial, tenemos un 0, trazamos el vector de posición que va desde aquí, desde el 0 hasta el punto inicial, y trazamos el otro vector que va desde aquí hasta la posición final. La diferencia, ¿cierto?, o el vector que va desde la posición inicial a la posición final es lo que se llama el vector de desplazamiento, y la trayectoria es el camino que tú seguiste para llegar desde el punto 1 al punto 2. Entonces, vamos a suponer la siguiente situación. Usted está en su casa, que sería la posición inicial respecto a ese 0, y esa es la posición final, ¿cierto?, que es la sede. Y usted tiene que ir a hacer a preguntar una cuestión de carácter administrativo. Entonces, usted sale de su casa, puede salir en una micro, en un bus, a pie, lo que usted quiera, y usted va a doblar hacia la izquierda, va a doblar hacia la derecha, ¿cierto? Va a subir, va a bajar, ¿cierto? Pero va a llegar acá. Todo ese camino que usted recorre para llegar desde su casa hasta la sede, eso es lo que es la trayectoria delta S, que es la distancia recorrida por el móvil. Ahora usted virtualmente traza un vector desde la posición inicial, que sería su casa, hasta la sede, que sería la posición final, entonces eso define el delta R. Y el delta R es la posición final menos la inicial, y en general la magnitud o módulo de ese vector que está en verde es distinta a el camino recorrido, la distancia recorrida por el móvil, que es la trayectoria. Entonces ahí está la diferenciación. Fíjese usted que hemos definido lo que es el concepto de movimiento, hemos definido el concepto de la trayectoria, el desplazamiento y el vector de posición, que son cosas que se hablan normalmente cuando uno está haciendo un ejercicio de cinemática. Una vez conocidos esos conceptos, uno puede hablar de la velocidad media, que es un vector. ¿Y cómo se define la velocidad media? Se define como el cociente o cociente entre el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo correspondiente. Delta R es la posición final menos la posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? ¿Y en qué unidades se mide? Se mide en metros partido por segundo, en kilómetros hora, en longitud partido por tiempo. Y es un vector, y recuerda usted que los vectores tienen magnitud, tienen dirección y sentido. Lo más trivial o lo que aparece normalmente es en la literatura, ¿cierto?, es manejar los metros partido por segundo, los kilómetros hora. Y aquí yo le coloqué el factor de conversión. Cada vez que usted quiera ir de la unidad menor, que es metros partido por segundo, a la unidad mayor, que es kilómetros partido por hora, usted multiplica o amplifica por 3,6. ¿De dónde sale esa constante 3,6? Recuerde que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. En caso contrario, si usted quiere pasar de kilómetro hora a metros partido por segundo, usted divide por la constante 3,6. Eso es lo más común que existe. Ese 3,6 resulta de metro a kilómetro a metro, segundo a hora, hora a segundo. Si esto está en metros partido por segundo y usted quiere pasarlo de milímetro a minuto, ese 3,6 ya deja de funcionar. Pero lo más trivial es eso, dos conversiones que normalmente se utilizan. Entonces uno trabaja con el concepto 3,6. Les recuerdo que el 3,6 aparece de que una hora tiene 3600 segundos y un kilómetro tiene 1000 metros. Y eso lo vimos en el proceso de conversión. También está el concepto de rapidez media. La rapidez media es un escalar a diferencia de la velocidad media y se define como el cociente entre la distancia recorrida o el camino recorrido en el intervalo de tiempo correspondiente. Esa es la distancia final menos la distancia inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Las unidades en las cuales se miden son las mismas, pero la gente confunde normalmente lo que es el concepto de velocidad y rapidez. Entonces aquí tengo un ejemplo. Vamos a suponer que la velocidad de un automóvil es de 50 metros partido por segundo, nos dan una dirección 35 grados al noreste y en ese sentido. Entonces está la magnitud, está la dirección que sería el ángulo y el sentido. ¿Por qué? Porque es un vector. Ahora lo que está encerrado en el círculo, eso representa la magnitud o módulo de la velocidad. Y eso es lo que representa la rapidez del móvil. Entonces, si usted se da cuenta, todos los carteles que están en la calle dice velocidad máxima 60 kilómetros por hora. ¿Eso es correcto, no?
¿Está bien eso que aparece en los carteles por ahí en la calle? Es correcto, ¿no? Sí, profe, es correcto. ¿Ah? ¿Qué, profe? No, pues no es correcto. Porque a ti te están ¿No? indicando, no, pues no está correcto. Te están indicando la magnitud o módulos de la velocidad. Y eso corresponde a la rapidez. Por lo tanto, el cartel debería decir rapidez máxima 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Oh, no, disculpe, no era mía. Igual cosa, el automóvil clásico, hay un cuenta kilómetros y hay lo que se le llama un velocímetro, ¿no? Y si tú vas a 100, te indica 100 expresado en kilómetros hora. Pero ¿qué te está dando? Te está dando solamente el número expresado en kilómetros hora. Por lo tanto, ese velocímetro que uno le llama, en realidad eso es un rapidímetro. Es un rapidímetro, no es un velocímetro. Ahora, ¿dónde aparece un velocímetro? Hay autos que la gente los mejora y le inyecta con acá cosa, los tunea, como se dice, y aparece aprieta un sensor y aparece una pantalla, ¿cierto? Una pantalla líquida con una rosa a los vientos, norte, sur, este, oeste, con una cuadrícula, y te indica, ¿cierto?, a cuántos metros va el auto anterior, a cuántos metros viene el auto que te sigue, porque eso está conectado a un sistema de GPS. Tú pagas a una empresa, entonces te da la posición de tu automóvil respecto a un sistema referencial y te indica en un costado de la pantalla, ¿cierto?, los kilómetros hora a los cuales tú vas. Entonces ahí te está entregando la rapidez y te está indicando además la dirección y el sentido. Entonces, en ese caso, uno debería llamarlo velocímetro. Mientras exista ese reloj que está en 0, 20, 40, 60 kilómetros hora, eso es un rapidímetro. ¿Ya? Entonces, esos dos conceptos uno los tiene que tener clarito si está estudiando esta cosa o si ha hecho un vistacito. Y igual que los conceptos de peso y masa, pues yo dije que la gente confunde lo que es el concepto de peso y masa. El peso es el producto de la masa por una aceleración de gravedad y se mide en newton. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo y se mide en kilogramos. Uno se mide en balanza, el otro se mide en dinamómetro. Uno es constante, el otro es variable. Pero uno va a la feria y le dice, oiga, por favor, me pesa 1 kilo de palta. Entonces ahí está produciendo un problema. La gente que te va a hacer, te va a pesar esa cosa, no tiene idea. Y si tú dices algo que es incorrecto, no vas a recibir una respuesta muy correcta, pero ¿me entiendes? Entonces, hay ciertas cosas que uno se queda con lo que dice la mayoría de la gente, pero uno debe tener clarito que existen ciertas diferencias. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con valores medios, con valores medios, como son la velocidad, delta R, delta T, delta S, delta T para el caso de la rapidez. Pero yo tengo que explicarle que también existen algunos conceptos que tienen que ver con valores instantáneos. Y eso sucede cuando el delta T tiende a cero, cuando este delta T tiende a cero, pero eso no puede ser cero, ya asociados a un punto de la trayectoria del automóvil. Entonces se define la velocidad instantánea como el límite de delta T cuando tiende a cero de delta R partido por delta T, y eso es la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Lo mismo sucede con la rapidez instantánea, que es el límite de delta T cuando tiende a cero de delta S partido por delta T. Y eso es la derivada de la distancia recorrida partido por el tiempo. Estos dos conceptos, si bien es cierto, yo se los explico, le digo dónde están, pero eso no lo vamos a utilizar en este nivel, ¿ya? No puedo estar disfrazándola y ocultando ciertas cosas, sí que yo se las muestro, pero no las vamos a ocupar, así que no se preocupe por esta cosa, ¿está claro? Solamente vamos a trabajar con los valores medios, porque usted tendría que saber el concepto de límite y además saber derivar. Y aquí está el concepto de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Y cada punto, ¿cierto?, es tangente a la trayectoria. Y ahí están los vectores azules, ¿cierto?, que son los vectores que se trazan a la posición inicial y la posición final, y los delta R, ¿cierto?, son los vectores de desplazamiento. La velocidad instantánea es un vector tangente a la trayectoria, que es el vector que está morado. Si yo lo dibujo aquí, debería dibujarlo ahí, de esa forma. Aquí, ahí debería dibujarlo. Tangente a la trayectoria. Ahora, si el vector velocidad viene dado en forma de componente, tendré que sacar la componente horizontal, vertical y la componente a lo largo del eje Z como las derivadas de la posición respecto al eje XT, de Y de T o de Z de T. Esto tampoco lo vamos a ocupar,
pero sí lo coloqué para que usted conozca un poco de qué trata la situación y conozca el concepto cierto de la velocidad en un instante de tiempo determinado. Una vez conocidos los conceptos de movimiento, el concepto de vector de posición, lo que es la diferenciación entre lo que es el desplazamiento y la trayectoria, y definido los conceptos de velocidad media y rapidez media, y las diferencias que existen entre ellos, uno puede, ¿cierto?, comenzar a definir los diferentes tipos de movimientos. El movimiento más clásico es un movimiento rectilíneo uniforme, que se le va a llamar MRU. ¿Qué características tiene? El camino que se sigue es una línea recta. Además, la rapidez permanece constante, es decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales, y el vector de desplazamiento se confunde con la trayectoria, y la rapidez instantánea es igual a la rapidez media. Entonces, esas son algunas características del movimiento rectilíneo uniforme. Y acá lo que tenemos es un automóvil que sale de un cero, ahí tengo la posición inicial, y aquí tengo la posición final. Entonces, este autito, si yo trazo un vector de posición, que sería el vector que va desde el vector de posición, sería esto, ¿cierto?, la posición inicial a la posición final, la línea recta. Y si yo trazo la trayectoria, son la misma cuestión, por eso se confunden. Y este autito recorre espacios iguales en tiempos iguales. Esa es la posición final. Aquí hay un desarrollo, eso tampoco lo vamos a ver, pero aquí lo que me interesa es esto, ¿cierto? La ecuación del movimiento del MRU. ¿Qué es lo que dice ahí? X es la posición final, es igual a X sub 0 o X sub I, que es la posición inicial, más o menos la velocidad por el tiempo. El signo más para este término significa que el móvil se aleja del origen. Y si el móvil, ¿cierto?, regresa al origen, ¿cierto?, el signo será negativo. Ya que tenemos la gráfica, el móvil, este es un gráfico posición-tiempo, XT, y el móvil sale de una cierta posición inicial y se aleja del origen y lo hace en línea recta, describiendo una trayectoria de tipo lineal, ¿ya?, que se dirige hacia los valores positivos. Ahora, si el automóvil está a una cierta distancia y se devuelve hacia el origen, esta pendiente ahora, ¿cierto?, es negativa. El móvil se dirige hacia valores negativos de la posición, hasta que llega el momento en que llega a cero. Entonces, estos son dos gráficos, comportamiento. Eso que está ahí ya lo voy a mostrar, es una línea recta. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un tren que sale desde un cierto andén, ¿cierto?, en un hangar, 0, una instancia A, B, C, D, E, y hay ciertos tiempos, 50 segundos de demora desde 0 hasta A, otros 50 desde B hasta C, otros 50 desde B hasta C, otros 50 desde C hasta D, y así sucesivamente. Y recorre de tiempos iguales, fíjate en la posición A, recorre tiempos iguales, 50, la diferencia 50, 50, 50, va aumentando en 50 segundos, y recorre espacios iguales, 200, 400, 600, 800 y 1000 metros. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y si tú graficas, ¿cierto?, este gráfico, normalmente la variable independiente va en el plano vertical, que serían las abscisas, y en la ordenada, que es lo vertical, va la distancia recorrida. Partió desde el hangar 0, 200, 400, 600, 800, 1000. Cuando recorrió 200 metros habían transcurrido 50 segundos, cuando recorrió 400 habían transcurrido 100 segundos, cuando recorrió 600 metros había transcurrido 150, y así sucesivamente. Y si tú unes todos esos puntos, ¿cierto?, la gráfica corresponde a una línea recta que tiene una pendiente y un intercepto, y la pendiente, que es la inclinación de la curva, te da la rapidez del móvil. Entonces, tú puedes sacar, ¿cierto?, la velocidad en cuestión, y si tú graficas la velocidad en metros partido por segundo versus tiempo en segundo, esa permanece constante. Si tú divides 200 en 50, ¿cierto?, eso te queda 4. Si tú divides 400 en 100, ¿cierto?, que sería esa ecuación, para sacar la velocidad, divides el S en el tiempo, camino recorrido. Si tú ahora pones 600 partido por 150 te da 4, 800 dividido en 200 te queda 4, y 1000 dividido en 250 te queda 4. Es decir, la velocidad permanece constante. Entonces, esa es la connotación del movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí tenemos, ¿cierto?, ahora las gráficas ya con mayor resolución, la posición XT en movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica que hemos mostrado, ¿cierto?, que es la posición final, es igual a la posición inicial más menos la rapidez por el tiempo. Eso es igual, digamos, desde el punto de vista de la geometría analítica, correspondería a una línea recta de pendiente M, X más un intercepto B. El B
corresponde a la posición inicial y la pendiente de esa gráfica corresponde a la velocidad del móvil. ¿Se da cuenta? Y esto se corresponde a una ecuación de una línea recta. La posición, la gráfica de posición-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme representa en el eje horizontal X el tiempo y en el eje vertical la posición. Observa cómo la posición normalmente, la coordenada X, aumenta o disminuye de manera uniforme con el paso del tiempo. Entonces podemos distinguir dos casos. Aquí está el primer caso, tenemos la posición versus tiempo, ¿cierto? Tenemos una posición inicial y la tangente de esa línea recta, que es la diferencia entre el eje Y y el eje X, te da, ¿cierto?, la velocidad del móvil y es positiva. En cambio acá, tú tienes, ¿cierto?, una pendiente negativa que corresponde a la tangente de ese ángulo en cuestión y esa rapidez tiene negativo. No existe una velocidad negativa en el velocímetro del automóvil, va desde 0 hasta 0, 50, 100, 150, 200. No es que la aguja pase para el otro lado. El que sea negativa simplemente significa que el móvil viene de regreso al origen. Si el origen es su casa y usted va desde su casa a Santiago, usted se aleja de su casa. Luego hace los trámites que corresponden a Santiago y regresa a su casa, se viene acercando a su casa, ahí estaría el cero. Entonces, cuando usted se aleja, su velocidad es positiva y cuando viene de regreso, su velocidad es negativa. Simplemente es una cuestión de carácter referencial. Ahora, ya dijimos, ¿cierto?, que para este caso, ¿cierto?, la velocidad se mantenía constante y alguien calculó, ¿cierto?, este espacio físico que aparece acá. Y eso es el área de un rectángulo. Y el rectángulo, ¿cierto?, se multiplica el largo por el ancho, cosa que lo explicamos, ¿cierto?, al inicio de nuestras clases. Entonces el área limitada bajo la curva, la línea recta es una curva especial B, entre dos instantes de tiempo, lo que te da el espacio recorrido. El área encerrada entre la recta BT y el eje de la abscisa en los instantes de tiempo correspondientes corresponde al camino recorrido por el móvil. Entonces, si tú calculas esta área, te da la distancia total recorrida. Vamos a regresar aquí. Si tú multiplicas 4 por 250, ¿cuánto te queda? Tengo el alto, ¿cierto?, por el largo, ¿cierto? 250. Y si yo multiplico 4 por 250, ¿qué te queda? ¿Cuánto queda? 4 por 250, ¿cuánto da? Te da 1000, ¿no? Y ese arriba estoy indicando es el espacio que recorrió el móvil. Es la distancia total recorrida. Para el gráfico velocidad-tiempo, ¿cierto? El MRU, el B igual a B sub 0, que eso es constante. La gráfica velocidad-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme muestra que la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo y de nuevo podemos distinguir dos casos, una velocidad positiva y una velocidad negativa. Se aleja del origen, se acerca al origen. Entonces aquí tengo esta gráfica, debería ir ahí. Eso debería ser lo primero y eso es lo otro. Vamos por el gráfico de aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica de aceleración-tiempo de un móvil rectilíneo uniforme muestra que la aceleración es nula en todo momento. En este caso, tanto si la velocidad del cuerpo se considera positiva como negativa, tenemos una sola posibilidad de ilustrar la figura. Entonces, cuando se aleja, obviamente, como lo hace con velocidad constante, su aceleración vale 0. En caso contrario, si se acerca al origen, también su aceleración vale 0. ¿Por qué? Porque la velocidad permanece constante. Entonces, todo esto que yo he explicado hasta esta lámina tiene que ver, ¿cierto?, con un caso muy especial de movimiento, que tiene que cumplir todas estas restricciones. Que su trayectoria sea una línea recta, que su rapidez permanezca constante, que recorra espacios iguales en tiempos iguales. Se va a confundir el desplazamiento con la trayectoria y la rapidez instantánea es igual a la rapidez media. Entonces, para tener ese tipo de movimiento, yo tendría que hacer, los que somos de Viña, ¿cierto?, tendríamos que ir a un lugar muy especial. Por ejemplo, se me ocurre ir aquí a 1 Norte con Libertad. 1 Norte con Libertad va a ser nuestro 0 y vamos a recorrer el espacio físico a través de toda Avenida Libertad hasta 15 Norte.
ahí usted tiene una trayectoria tipo rectilínea. Si usted traza el vector de desplazamiento, que sería 1 norte con libertad hasta 15 norte, eso es una línea recta. Y el automóvil que usted va a posicionar ahí va a seguir una misma línea recta, entonces se confunde. Además de eso, tendríamos que hacer marca en el suelo cada 100 metros. Por ejemplo, 100 metros es como una cuadra chilena, equivale como a la distancia de una cuadra chilena. Entonces tendríamos que hacer marca, cerrar todos los semáforos, no permitir que nadie se incorpore, ¿cierto?, a este camino en cuestión. Y uno podría ver, ¿cierto?, que hacer que el automóvil recorra espacios iguales en tiempo igual. Entonces, toda esta situación es para ese tipo de movimiento. Cuando usted va a Santiago, ahí cerca de Peñuelas, ahí tiene una recta más o menos larga, pasado el parque de Peñuelas, ahí tiene una carretera que es más o menos rectilínea, ¿cierto? Y que podría hacer esas condiciones. Y normalmente ahí los buses, ¿cierto?, que van a Santiago a primera hora, mantienen una velocidad de crucero que son alrededor de 90 kilómetros por hora. Si sobrepasan ese valor, se prende una alarma, ¿cierto?, una luz, entonces los tipos ya saben cuándo su automóvil, cuándo su micro que ellos manejan mantienen esa velocidad y evitan problemas en cuestión. Entonces hay que tener varias consideraciones para tener este tipo de movimiento para el cual se genera esa ecuación, se genera el comportamiento de la gráfica, ¿cierto?, de posición versus tiempo, la gráfica de velocidad-tiempo y el área bajo la curva y el concepto de aceleración. Es un caso muy especial, pero nuestro tipo de movimiento en general, esto en la realidad, esto es un movimiento uniformemente variado. Entonces, normalmente a menudo la velocidad de un móvil, que sea magnitud y dirección, donde sean V1 y V2 las velocidades instantáneas y los tiempos T1 y T2, significa, ¿cierto?, que en el intervalo de tiempo delta T, que es el tiempo final menos el tiempo inicial, la partícula sufre una variación en su velocidad. Delta V es la velocidad final menos la velocidad inicial. El concepto de aceleración que se define es el cociente o cociente entre la diferencia de la velocidad en el intervalo de tiempo correspondiente. Esta es la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Y la aceleración cómo se define en el sistema internacional? Metros partido por segundo cuadrado, kilómetros partido por hora cuadrada, y en general longitud partido por tiempo al cuadrado. Cada vez que usted vea una unidad de longitud partido por unidad de tiempo al cuadrado, eso significa que es una aceleración. Por ejemplo, el caso de la aceleración de gravedad, 10 metros partido por segundo, o 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Y acá tenemos el significado físico de la aceleración. Según Tanson nos dicen, mire, hay un automóvil que tiene una aceleración de 120 kilómetros partido por hora cuadrada. Entonces lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Ese 120 kilómetros partido por hora cuadrada lo voy a descomponer en 120 kilómetros partido por hora, y eso ocurre en una hora. Kilómetro por 1 es kilómetro. Hora por hora le queda hora cuadrada. Entonces significa que su velocidad varía en cada hora, ¿cierto? Puede ir aumentando o puede ir disminuyendo en la misma proporción, pero esa es su variación. Significa que la rapidez del móvil, que es de 120 km hora, varía en cada hora. Y ese es el significado físico de la aceleración. Si un automóvil tiene por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado, al próximo segundo su velocidad será de 5 en el primer segundo, la otra, ¿cierto?, será de 10 metros partido por segundo, 15 metros partido por segundo, 20 metros partido por segundo, 25 metros partido por segundo, 30 metros partido por segundo, 25, 80, 35, va variando en la misma proporción, ¿cierto? Y eso significa que su proporción es positiva. Ahora, si esa proporción de 30 metros partido por segundo varía en cada segundo a 25, luego de 25 a 20, a 15, a 10, ahora esa disminución es negativa. Entonces, respecto a esa situación, es que hay un signo. Si la aceleración es positiva, si esta aumenta uniformemente, la aceleración es positiva, estamos en presencia de un movimiento uniformemente acelerado. Si esta disminuye uniformemente, la aceleración es negativa, entonces estamos en presencia de un movimiento uniformemente retardado o desacelerado. Si la aceleración vale cero, significa que la velocidad final menos la velocidad inicial, eso es igual a cero, es decir, la velocidad final es igual a la velocidad inicial y eso se mantiene constante durante un tiempo, por lo tanto estamos en presencia de un movimiento uniforme.
Si además tiene una línea recta, es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces hoy día, esta es la realidad. Usted tiene tres tipos de movimientos. Tiene movimientos acelerados, movimientos retardados y movimientos uniformes. Y está jugando en forma permanente con ese tipo de situación. Baja y sube y va alternando, ¿cierto?, los valores. Entonces aquí tenemos un autito clásico con una cierta posición inicial 0, ¿cierto?, que sería nuestro 0. Tengo una posición inicial, se encuentra acá, y esa sería la posición final. Entonces transcurrió un tiempo, se da cuenta, un delta t. Pero ahora tengo esta otra posición y en el mismo intervalo de tiempo recorrió ese espacio físico. Es decir, el autito va acelerando, va recorriendo, no recorre espacios iguales en tiempos iguales, sino que su separación cada vez mayor significa que va acelerando. Y hay ciertas ecuaciones que establecen este tipo de movimiento. Por ejemplo, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos a por t. El que la velocidad sea positiva o negativa, si es positiva significa que se aleja del origen, si es negativa significa que viene regreso. Si el signo es positivo, acelera, aumenta su velocidad, ¿cierto? Y si es negativo, significa que va frenando, viene desacelerando. Otra cuestión importante dice que la posición final es igual a la posición inicial más menos la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de a por t cuadrado. Primera cuestión, en este último término que estoy mostrando solamente está el cuadrado del tiempo. Si todo estuviese al cuadrado, yo debería haber colocado aquí un paréntesis a un medio de a por t. Solamente está el tiempo al cuadrado y aquí está lineal. Por lo tanto, cuando empleo el signo positivo, cuando se aleja y va acelerando, y cuando empleo el signo negativo, cuando viene acercándose al origen, ¿cierto? Y viene desacelerando. Entonces, este es un modelo de tipo potencial, va aumentando, ¿cierto?, cuadráticamente con el tiempo. A medida que transcurre el tiempo, este término cuadrático se hace mucho más potente. Es lo que ha pasado, ¿cierto?, con el comportamiento de la curva, ¿cierto?, que ha tenido nuestra pandemia del virus, ¿cierto?, en nuestro país. Primero, ¿cierto?, fue una condición de tipo lineal, se mantenían, ¿cierto?, los casos y iban aumentando en forma lineal. Este término no aparecía, entonces era un comportamiento de tipo lineal, pero en los últimos meses, ¿cierto?, este término se ha ido haciendo mucho más potente y hablan de que el R se está acercando a 2. Entonces es un modelo de tipo cuadrático y la curva, ¿cierto?, se va exponenciando hacia arriba. Entonces, ese comportamiento, y hablan de un R, dice, el R se está acercando a 2. Entonces, tratan de no, la gente que no ha estudiado estadística o no sabe, se está refiriendo al coeficiente de correlación en un modelo. Otra ecuación independiente del tiempo es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos 2 por la aceleración, factor de la posición final menos la posición inicial. Con estas tres ecuaciones, con esta que estoy mostrando aquí, la anterior, esta y la anterior, usted puede resolver cualquier problema de cinemática tipo lineal en el plano horizontal. Llámense movimientos uniformes, ¿cierto?, que se estén alejando o acercando, y movimientos acelerados que se estén acercando, se estén alejando, se estén acercando desde el origen. Con esas tres ecuaciones matemáticas son las que yo voy a ocupar en la resolución de los problemas. Y aquí están los comportamientos, ¿cierto?, de las gráficas. Tengo dos colores, el color rojo, ¿cierto?, y el color azul. No es que sean signos negativos. Para el primer caso, posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. ¿Ya? Entonces aquí tengo una cierta posición inicial, la velocidad es positiva, se aleja del origen, y la aceleración es positiva, va aumentando. En el segundo caso, la velocidad es positiva, ¿cierto?, y la aceleración es negativa. Entonces ese es el comportamiento cuadrático. Para el caso de la velocidad, en el primer caso tengo una cierta velocidad inicial, distinta de 0, porque si la velocidad inicial vale 0, significaría que tengo que desplazar esta línea roja aquí hacia abajo, parte del reposo, y tengo una aceleración también positiva. En el segundo caso, su velocidad es positiva y su aceleración es negativa. Este es el 0. Ya, este es el 0. Entonces aquí en el primer caso tengo una aceleración en rojo que es positiva, y aquí tengo una aceleración, ¿no es cierto?, que está en azul que es negativa. Entonces ese comportamiento de las gráficas para el movimiento uniformemente vale, variado, tanto en el gráfico XT, BT y AT.
Ahora, el área bajo la curva tiene su significado físico, ¿ya? Y aquí nos muestra, ¿no es cierto?, que el gráfico de aceleración-tiempo de un movimiento uniformemente variado, acelerado o retardado variado, su aceleración permanece constante en el tiempo. Recuerden que la aceleración es el cambio de la velocidad en cada instante de tiempo, y ese cambio permanece constante. Entonces se trata de una aceleración media, que en el caso del movimiento rectilíneo uniforme coincide con la aceleración instantánea. Entonces aquí lo que tengo es una aceleración positiva, ¿cierto?, que se mantiene constante esa gradualidad, y aquí tengo una aceleración negativa que mantiene constante esa gradualidad. Y que si yo calculo esa área, ¿cierto?, esa área bajo la curva, ¿qué es lo que me da? Se observa que el área limitada bajo la curva entre dos instantes de tiempo nos da el cambio en la velocidad. Es decir, todo esto que está aquí nos da el cambio en la velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. Esto es velocidad final, delta V, velocidad final menos velocidad inicial. Entonces el área bajo la curva en un gráfico de aceleración-tiempo nos da el cambio en la velocidad. En cambio, en el gráfico velocidad-tiempo, aquí, en el gráfico velocidad-tiempo del área bajo la curva que nos da el espacio recorrido o el camino recorrido por el móvil. El área bajo la curva en un gráfico XT, posición-tiempo, no nos otorga, se puede calcular, sí, pero no significa ninguna cosa físicamente hablando. Entonces, tiene que tener claro que el área bajo la curva tiene su comportamiento, y en el caso de la velocidad versus tiempo, te da el camino recorrido por el móvil, y en el caso de la aceleración, el área bajo la curva, en un gráfico de aceleración-tiempo, te da el cambio en la velocidad. Ahora, como caso especial de movimiento uniformemente acelerado, tenemos el movimiento de caída libre bajo la presencia de una aceleración constante llamada aceleración de gravedad. Entonces, si tú te encuentras a una altura mucho menor que el radio terrestre, entonces esa aceleración es la aceleración de gravedad, que es constante entre comillas, cuyo valor, ¿cierto?, vale 9,806 metros partido por segundo cuadrado o 32 feet partido por segundo cuadrado. En nuestro caso usaremos G igual a 10 metros partido por segundo cuadrado, que fue lo que hicimos en la primera parte, ¿cierto?, de las conversiones de unidades cuando tuvimos que hacer algunos ejercicios que tenían que ver con la aceleración de gravedad. Entonces ahora nuestro movimiento es en la vertical. Ahí está el eje vertical, el eje horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Y en la caída o lanzamiento de los cuerpos se supondrá nula la resistencia del aire a la caída de los cuerpos. ¿Ya? Se considera que el movimiento es en la vertical con la aceleración de gravedad negativa y se cambia el eje X por el eje de la Y. Entonces aquí tengo el vector unitario J que va hacia arriba, ¿no? Y la aceleración de gravedad es contraria al vector unitario J, por eso que es negativa, menos que J, hablando. Aquí también tengo, ¿cierto?, una aceleración negativa, y aquí también tengo una aceleración negativa. Entonces tenemos tres tipos de movimientos. El primero de caída libre. La velocidad inicial, ¿cierto?, vale 0. Tú sueltas un cuerpo y parte con velocidad inicial 0. En el segundo caso, lo que tú tienes ahí, la flecha que indica hacia arriba en azul, tienes una velocidad, ¿cierto?, que es positiva, porque va dirigida en el mismo sentido del vector unitario J. Lo que tienes ahí es un lanzamiento vertical hacia arriba. Y hacia abajo, lo que tú tienes es una cierta velocidad inicial que es negativa, ¿cierto? Viene dirigida hacia abajo. Ahí está. Entonces tienes una aceleración que siempre es negativa y cambia el vector velocidad. Y en el primer caso vale 0. Entonces con eso nos generamos algunas ecuaciones. La primera ecuación dice que la velocidad final es más o menos la velocidad inicial menos g por t. Ahí tengo dos signos para la velocidad inicial. ¿Cuándo ocupo el signo más? Cuando tengo un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Cuándo ocupo el signo negativo para la velocidad inicial? Cuando tengo un lanzamiento vertical hacia abajo. En la segunda ecuación, lo que tengo es la relación de las alturas con el tiempo. Altura final es igual a la altura inicial, más o menos velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de g por t cuadrado. Y la velocidad inicial es positiva cuando tengo un lanzamiento vertical hacia arriba. Y es negativa cuando tengo un lanzamiento vertical hacia abajo. Y fíjate bien que la aceleración de gravedad en el primer caso es negativa, la aceleración de gravedad aquí es negativa. Y otra ecuación que es independiente del tiempo, que relaciona la velocidad final inicial con las alturas. Independiente, profe, no tengo tiempo, tiene que ocupar esta ecuación. Velocidad final al cuadrado más menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuándo ocupa el signo positivo? Cuando tú tienes un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Cuándo ocupa el signo negativo para la velocidad inicial?
cuando tiene un lanzamiento vertical hacia abajo. Y lo multiplica por menos 2G por la altura final menos la altura inicial. Y la aceleración de gravedad sigue siendo negativa. Observación, si la velocidad inicial vale 0, estamos en el caso de una caída libre. ¿Ya? Y aparecen dos ecuaciones nuevas, la de tiempo máximo, que es la ecuación 4, que es la razón entre la velocidad inicial partida por la aceleración de gravedad, cuya definición es la siguiente. ¿Qué es lo que es el tiempo máximo? Es el tiempo que demora la partícula en alcanzar su máxima altura. Y por último, la altura máxima, que es la velocidad inicial al cuadrado partida por 2G, que es la ecuación 5, es la máxima altura que alcanza la partícula. Entonces aquí hay que tener cuidado que las ecuaciones 4 y 5, que responden a las ecuaciones de tiempo máximo y altura máxima, solo se ocupan en el caso de tener un lanzamiento vertical hacia arriba. Es decir, de las 5 ecuaciones, tengo restricción para 2 de ellas, la de tiempo máximo, que es la número 4, y la de la altura máxima para la ecuación 5. Y las otras ecuaciones se pueden ocupar en cualquier contexto, llámese hacia arriba, hacia abajo, caída libre, etcétera, etcétera. Estas son dos ecuaciones que se generan a partir de las condiciones iniciales de tiempo máximo y altura máxima. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta. Don Héctor, ¿tiene alguna consulta, alguna duda? No, profe, ninguno. ¿Cómo le fue la prueba? Profe, ¿para cuándo serían las otras evaluaciones? Tiene una fecha puesta, dos dados ahí arriba está en el aula, están las fechas. Entonces, Lo tiene que pasa es que algunos no tenemos acceso al aula. A ver, yo eso, nuevamente, que no tengan acceso al aula, no sé por qué será, pues, pero usted puede acceder a mis clases, ¿no? Sí, porque yo me consigo el link y es que hay problemas de inscripción, profe, pero bueno, ahí consulto con otros compañeros. Gracias. Ahí que no me recuerdo en este momento bien la fecha, pero arriba aparece un documento donde están todas las fechas estandarizadas y los porcentajes. Usted ya obtuvo una nota, tiene un porcentaje, entraron los contenidos que teníamos que ver. Ahora, por una cuestión de todos estos casos que han ido apareciendo, hay gente que se matriculó la semana pasada. Claro, yo soy uno de ellos, pero Ya, igual rendí la prueba y me fue bien. qué bueno, me alegro. Entonces ahora usted tiene que estar atento. En algún momento yo le voy a entregar la fecha, pero en este momento no me recuerdo muy bien cuándo es. Es un trabajo de carácter grupal. Ah, ya, profe, sí. Es que eso tenía la duda porque otro compañero también me había dicho que era un trabajo. Sí, mira, es un trabajo de carácter grupal. Yo te estoy pasando cierta cantidad de materia, voy a hacer ejercicio en la próxima clase. Hoy día voy a terminar mi clase hasta acá. ¿Ya? Entonces yo te voy a subir una guía con ejercicios al aula. Este PPT que yo te acabo de mostrar ya está instalado en el aula y hoy día voy a subir el video un ratito más. Entonces, la próxima Ya, clase profe. nos vamos a dedicar a hacer ejercicios respecto de este PPT, ¿me entiendes? Entonces ahí vamos a hacer ejercicios de aplicación. Entonces yo le pediría que la próxima clase tenga su cuaderno, su calculadora, porque vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Ya, profe. Ok, Muchas gracias. ok. Entonces acá están toda la materia, chiquillos, para que le echen un vistacito, háganse su resumen. Y por hoy voy a llegar hoy día hasta acá, ya, porque la próxima clase genero la guía y hacemos ejercicios de aplicación. ¿Les parece? ¿Alguna consulta, duda?